Muy buenas tardes. Ahora tenemos con nosotros al doctor José Luis Barona Damián. Él es especialista en cirugía general y especialista en endoscopía del aparato digestivo. Actualmente es el jefe del servicio de endoscopía del Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos, del ISEM Toluca de Lerdo, Estado de México. El doctor José Luis Barona nos va a hablar acerca del papel de la endoscopía en las neoplasias de la vía biliar. ¿Qué tal? Saludos a todos. Es un orgullo poder participar en esta reunión regional centro, donde se tratan neoplasias digestivas en tiempo de pandemia. Y además, me es muy grato poder presentar al doctor Javier Melchor Ruán en el tema tratamiento quirúrgico del cáncer de páncreas. El doctor Melchor Ruán tiene una especialización en cirugía general en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente se especializó en el Instituto Nacional de Cancerología por la misma universidad en cirugía oncológica. Tiene posgrado de alta especialidad en cirugía endoscópica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fellow en cirugía hepato-biliopancreática en Hospital Clínic, Barcelona, España. Diplomado en estrategias oncoquirúrgicas en cáncer hepatopancreatobiliar por la Universidad de París en el Hospital Paul Brousse. Actualmente es presidente de la Asociación Mexicana Hepatopancreatobiliar y del capítulo México de las Américas Hepatopancreatobiliary Association. Cuenta con una certificación en cirugía robótica por Institutive Surgical en INSIMED, Bogotá, Colombia. Tiene más de 15 años de experiencia en el tratamiento del cáncer, principalmente cirugía de cáncer del tubo digestivo, cirugía de hígado, en lo que incluye hepatocarcinoma, colangiocarcinoma y metástasis hepática, y cirugía del cáncer de páncreas. Realiza actualmente cirugía de mínima invasión y robótica en cáncer. Por lo tanto, contamos con un excelente ponente para el tema tan interesante y tan importante para todos nosotros. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Les agradezco y espero nos puedan acompañar. Gracias. Tenemos con nosotros al doctor Enrique de Mandaria. Su especialidad es en gastroenterología. Actualmente el doctor es el presidente de la Asociación Española de Gastroenterología. Él es el responsable de la unidad biliopancreática del Hospital General Universitario en Alicante, España. Le apasiona la investigación. Ha recibido múltiples premios, uno de ellos el otorgado por la Unión Europea de Gastroenterología, el premio Rising Star, por su apasión en la investigación. A continuación, el doctor Enrique de Mandaria nos va a hablar acerca de las neoplasias quísticas del páncreas. Adelante, doctor Enrique. Buenas tardes, continuando con las exposiciones de nuestra reunión regional centro, ahora veremos el papel de la endoscopía en las neoplasias de la vía biliar. Yo soy el doctor José Luis Barona Damián, cirujano general, endoscopista gastrointestinal, actualmente jefe de la División de Cirugía General del Centro Médico Adolfo López Mateos en Toluca. No cuento con ningún conflicto de interés de ninguna índole, incluyendo laboral, económico, mercantil, hacia ningún tercero. Los objetivos de esta plática: primero tenemos que conocer a lo que nos enfrentamos, los factores de riesgo, la epidemiología y la patogenia del colangiocarcinoma. La endoscopía ha tenido mucho auge en este sentido por los avances que se han presentado. ¿Qué opciones diagnósticas tenemos actualmente y cuáles ofrece la endoscopía? ¿Qué opciones terapéuticas tenemos si determinamos que nuestro paciente no es un candidato quirúrgico? Históricamente tenemos primero que la descripción del colangiocarcinoma se dio en 1957. De ahí, en 1965, la descripción por parte de Klatskin, el cual actualmente lleva el nombre del colangiocarcinoma biliar, reportó 13 casos. En 1974,
tenemos la primer CEPRE terapéutica, la cual incluyó esfinterotomía y extracción de litos, la cual fue realizada por Classen y colaboradores. Tenemos primero que el colangiocarcinoma es el tumor maligno de origen epitelial que tiene su localización en el árbol biliar en todo su trayecto, considerando que el colangiocarcinoma intrahepático es del 5 al 10% en su presentación, el colangiocarcinoma extrahepático periliar o tumor de Klatskin, dependiendo de la literatura que consultemos, es del 60 hasta el 70% y el colangiocarcinoma distal aproximadamente del 20 al 30%. Epidemiológicamente, consideramos que es el 3% de todos los tumores gastrointestinales, con una prevalencia de 0.5 a 1.2 por cada 100,000 habitantes en el occidente. Predomina en hombres y la edad media de presentación es de 65 años. Tenemos mucho mayor tasa de incidencia en países como Japón, China, Tailandia es el que tiene mucho mayor incidencia con una tasa de 100 sobre cada 100,000 habitantes y hay que considerar que 1/3 de los pacientes solamente son candidatos quirúrgicos al momento del diagnóstico. ¿Qué pasa entonces con el otro porcentaje de pacientes? Aquí es la parte donde la endoscopía tiene una mayor actividad sobre ellos, ya que sin tratamiento el 10% solamente llega a la supervivencia a 5 años y aún así posterior a la cirugía solamente del 25 al 30% llega a sobrevivir. La supervivencia con la enfermedad metastásica difiere mucho de lo previo, ya que esta solamente llega a ser de 8 a 12 meses con una media de 3.9 meses. Los factores de riesgo para este tipo de tumor es primero colangitis esclerosante primaria, parásitos, como estamos viendo, la Opistorchis viveneri y la Clonochis sinensis aumentan el riesgo hasta un 5%. Por eso en países asiáticos como en Tailandia, donde hay una alta incidencia en el consumo de pescado crudo, tienen mayor tasa de prevalencia de este tipo de cáncer. La inflamación crónica es otro factor de riesgo, así como la colelitiasis, la coledocolitiasis, que incrementa 2 veces el riesgo, hasta de 4 a 34 veces el riesgo dependiendo de la población. ¿Esto de qué depende? Del tamaño de los litos, de la calcificación de la vesícula biliar y del tiempo de evolución que el paciente presente con la enfermedad. Los quistes de colédoco también pueden incrementar en un porcentaje nada despreciable el riesgo de malignización a este nivel. ¿Con cuáles? ¿Qué tipos de quistes? El tipo 1 y el tipo 4 confieren un mayor riesgo. Ahora, la patogenia estamos viendo, como en casi todas las enfermedades de tipo maligno, primero es el epitelio sano, que se va a someter a los factores de riesgo. Estos van a conllevar un proceso de inflamación, proliferación estromal, angiogénesis, lo cual va en su conjunto con la lesión epitelial y cambios genéticos y epigenéticos a generar entonces el colangiocarcinoma, el cual si no es tratado o descubierto a tiempo va a generar enfermedad metastásica, la cual, como ya comentamos, va a llevar muy seguramente a una muerte temprana a nuestro paciente. El diagnóstico se realiza por tomografía computarizada, por colangioresonancia y actualmente una herramienta que está con mucho auge y que tiene mucha presencia es el ultrasonido endoscópico, ya que además puede descartar lesiones benignas u obstrucciones benignas como litos, caracteriza mucho mejor las obstrucciones distales y además puede presentarse como una opción terapéutica y diagnóstica también con la biopsia por aspiración de aguja fina. Los marcadores, el CA19-9 con un punto de corte arriba de 129 unidades puede ser sugestivo de esta enfermedad. Aquí hay que considerar que más de 1000 pueden sugerirnos enfermedad metastásica. Bien, no es una prueba diagnóstica como todos los casos, solamente evalúa la recurrencia y requerimos de un valor basal previo antes de darle manejo a nuestro paciente para ver la respuesta al tratamiento. Criterios de resacabilidad. Con nuestro colangiocarcinoma periliar tenemos que tomar en cuenta primero si nuestro paciente es candidato o no es candidato a una resolución quirúrgica. ¿Para qué? Para ver si así es candidato a ofrecerle una resolución y una paliación vía endoscópica. Primero, el involucro bilateral de los conductos biliares de segundo orden es una contraindicación de un evento quirúrgico. El involucro vascular bilateral o contralateral también es una contraindicación. Involucro de un segmento largo de la vena porta y de la arteria hepática común. Atrofia de un lóbulo hepático. Aquí hay que tener mucho cuidado con esta contraindicación, ya que también el abordaje endoscópico en un conducto
que tiene atrofia de su segmento completo, puede también traer consecuencias y puede traer mayores complicaciones a la hora de tratar de realizar una descompresión. La enfermedad metastásica a distancia o nódulos linfáticos también son contraindicación, al igual que la colangitis esclerosante primaria subyacente, la cual sería indicación de un trasplante. Ahora, ¿cuál es entonces el papel de la endoscopía en este tipo de pacientes? El rol tradicional de la endoscopía siempre ha sido diagnóstico, cepillado, toma de biopsia intraductal por guía de CEPRE. La citología por cepillado previamente, solamente una sensibilidad del 43% con una especificidad del 97%. Aquí, con el ultrasonido endoscópico como una herramienta adicional y la biopsia por aspiración, tenemos que eso ha incrementado importantemente, asimismo como ya comentamos, las opciones de drenaje. La colangioscopía transpapilar más el cepillado incrementa tanto la sensibilidad como la especificidad. Si a eso agregamos que tenemos pruebas adicionales de tipo citológico como es el FISH, que es la hibridación in situ con fluoresceína, aumenta la sensibilidad desde un 15 hasta un 38% dependiendo de los estudios que tomamos en cuenta. Esto nos va a ayudar a identificar aneusomía para genéticamente tener incluso la detección de lesiones malignas hasta 2.7 años antes de que sean aparentes por imagen. Esto en poblaciones de riesgo es muy importante tomarlo en consideración y es una herramienta también nueva que nos puede facilitar el diagnóstico en estos pacientes. Ya adentrándonos más en lo que va a ser el tratamiento endoscópico, nos vamos a concentrar en la clasificación de Bismuth-Corlett. ¿Por qué? ¿Por qué no tomamos aquí en cuenta las otras clasificaciones que tenemos? Porque las otras clasificaciones no nos van a orientar sobre el manejo endoscópico que va a requerir nuestro paciente. Esta sí, ya que nos va a dar la localización del tumor e invasión a lo largo del árbol biliar. Ya sabemos y conocemos que se divide en 4 tipos. El tipo 1 solamente invade la parte del conducto colédoco. El tipo 2, la confluencia. El tipo 3A, el conducto hepático derecho. El 3B, el conducto hepático izquierdo. Y el 4 es una invasión bilateral de los conductos. La descompresión biliar es una parte del papel más importante que llevamos en la actualidad a través de la endoscopía. Siempre ha sido controversial. Si nosotros revisamos los estudios, hay una controversia entre cuál es el mejor tipo de drenaje, ya que los pacientes que se han sometido preoperatoriamente a drenaje vía CEPRE han tenido una mayor tasa de complicaciones en diversas series de estudios, ha disminuido su sobrevida. Sin embargo, ¿esto a qué se debe? Se debe a que no se ha seleccionado adecuadamente al paciente que debe de llevarse a la terapia de descompresión biliar. No todos los pacientes son candidatos a la descompresión biliar preoperatoria. ¿Qué pacientes se deben de drenar o de descomprimir preoperatoriamente? Primero, los pacientes que son candidatos a terapia neoadyuvante. Bien, y pacientes a los cuales se les debe de optimizar condiciones para llevarlos a un evento quirúrgico resectivo. ¿Qué pacientes son estos que necesitan optimización de condiciones? Los pacientes que presentan cuadro de colangitis aguda, que presentan cuadros de desnutrición y que requieren estos drenajes preoperatorios. Aquí hay que tener mucho cuidado, ya que este drenaje preoperatorio debe de darse al menos entonces un lapso, un periodo de ventana de 2 semanas. Sin embargo, algunos autores consideran que es mejor darle de 4, inclusive hasta 8 semanas previo al evento quirúrgico. Eso también hay que considerarlo mucho, porque si vemos las series en donde se han llevado a los pacientes a descompresión y de inmediato se han llevado a los eventos quirúrgicos, las complicaciones se presentan en mayor número. Bien, ahora para la descompresión siempre vamos a tener aquí 2 vertientes, los stents metálicos versus plásticos. ¿Qué es mejor, colocar un stent unilateral o un stent bilateral? La decisión se basa siempre en la anatomía tumoral. El porcentaje mínimo de parénquima a drenar debe de ser dependiente de la función que nosotros ya determinemos a través de todo el perfil de funcionamiento hepático, las pruebas imagenológicas, sobre todo la resonancia magnética, la cual nos va a indicar si es un paciente que tiene un porcentaje todavía funcional del parénquima hepático. Entonces, en un paciente que tiene parénquima hepático funcional, hay diversos estudios que dicen que solamente drenando el 30% del parénquima estamos en lo correcto. Sin embargo, si nuestro paciente ya presenta un daño hepático, como es la mayoría de los casos, necesitamos drenar al menos el 50% del parénquima.
¿Y esto en qué nos vamos a basar? Entonces, en la anatomía. Tenemos 3 sectores principales a drenar, que sería el sector anterior derecho, el posterior derecho y el izquierdo. Aquí viene lo que les había comentado previamente, de qué sucede cuando hay atrofia en un segmento. Si nosotros tenemos un segmento atrófico y lo drenamos, entonces incrementamos el riesgo de colangitis en estos pacientes. También hay que considerar que aquí la instilación de medio de contraste, eso también genera mayor riesgo de colangitis. Por eso en algunos estudios y algunos autores recomiendan que todas las zonas hepáticas que ya hayan sido manejadas con medio de contraste sean drenadas. Aquí estamos viendo una imagen representativa de cómo se divide por sectores los que habíamos comentado anteriormente. El sector posterior derecho lo tenemos enmarcado en azul un poquito más fuerte tenemos el sector anterior y los sectores izquierdos los tenemos en amarillos. ¿Qué pasa con el segmento 4? Cada sector corresponde a un 30% de drenaje aproximado. ¿Qué pasa con el segmento 4? El segmento 4 corresponde al restante 10% del drenaje. Aquí es donde debemos nosotros de planear el drenaje por las guías radiológicas previas en cada paciente e individualizarlo. Muy bien, en cuanto a lo que habíamos comentado de qué es mejor un stent metal o plástico, ya que nosotros hayamos valorado a nuestro paciente asesorados por un cirujano HPV de preferencia, si el paciente ya no es candidato quirúrgico, hay que definir cómo va a ser el mejor método de drenaje. Si es el stent metálico expandible, que tiene mejor patencia, mejor éxito clínico terapéutico, menor tasa de complicaciones, o el plástico. Obviamente aquí tenemos que considerar también el medio en el que estamos nosotros desenvolviéndonos, ya que no en todos lados existen los stents metálicos ni la experiencia para colocarlos, y también el costo, el alto costo de estos stents también impide su colocación en algunos de los casos. Ahora, para la colocación de los stents metálicos tenemos 2 tipos de técnicas, la cual es side by side y la que es stent in stent. En esta diapositiva estamos viendo la imagen en lado A, como es una técnica side by side. Ahí estamos viendo entonces que estamos introduciendo los 2 stents por separado y cada uno va dirigido hacia su conducto hepático, tanto derecho como izquierdo. Eso nos permite, y todos los estudios comentan, que hay una mejor patencia de los 2 stents, que hay una menor tasa de estenosis. Eso es evidente. ¿Por qué? Pues debido a que tenemos una mayor expansión de los 2 stents sobre las paredes del conducto. Ahora, bien, la técnica de stent in stent que vemos en el lado B, estamos viendo cómo es esta, que un stent se tiene que introducir sobre el otro y entonces penetrar al conducto contralateral. Muy bien, aquí las diferencias estadísticamente no son significativas en cuanto a la tasa de complicaciones que se presenta en ninguna de las 2 técnicas, aunque algunos endoscopistas mencionan un poquito de mayor dificultad en la técnica de stent in stent. Tenemos aquí una tabla comparativa de qué sucede contra el stent plástico, contra los stents que acabamos de mencionar, que son los stents autoexpandibles. Vemos que aquí realmente lo que llama mucho la atención es la supervivencia del paciente, que se va a mucho mayor número de días con los stents autoexpandibles y evidentemente la tasa de reintervención pues es mucho menor. Ahora, la terapia en desarrollo, ablación por radiofrecuencia, que se describió en 2011, es el uso combinado con los stents. No hay diferencia en la sobrevida versus la terapia fotodinámica y también la nueva terapia de los stents que contienen liberación quimioterapéutica. Aquí todavía no se presenta en medio humano, solamente en medio porcino. Están ocupando lo que es paxiclatel contra gemcitabina, sorafenib. En las conclusiones, bueno, entonces el colangiocarcinoma es un diagnóstico difícil. Son candidatos solamente para una resección 1/3 de los pacientes. Por eso la cirugía resectiva es extensa y mórbida. Necesita un complemento diagnóstico que sigue siendo entonces un medio endoscópico, el cual también en la actualidad es un medio de paliación y una mejora prequirúrgica para pacientes bien seleccionados. La endoscopía terapéutica se ha encaminado no solo como una herramienta diagnóstica, sino terapéutica con expansión hacia mejores métodos endoscópicos para el manejo de las estenosis malignas de las vías biliares. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy el doctor Javier Melchor Ruán, soy médico adscrito del Instituto Nacional de Cancerología y agradezco al comité organizador la oportunidad para estar el día de hoy con ustedes. Voy a hablar sobre actualidades en el tratamiento quirúrgico del cáncer de páncreas. Si bien el cáncer de páncreas no ocupa dentro de las primeras 10 causas de incidencia en nuestro país, sí ocupa la 10ª causa de mortalidad por cáncer y esta ha ido incrementándose en los últimos años. Se hacen estimaciones de que la incidencia de cáncer de páncreas puede duplicarse en los próximos 20 años. Lo que hemos visto en las últimas décadas en relación al cáncer de páncreas es poco impacto en el tratamiento, en la sobrevida de los pacientes que tienen cáncer de páncreas. Aquí vemos en las diferentes 3 décadas, entre los 80s y principios de este siglo, que prácticamente la sobrevida en promedio siguió siendo la misma, con poco impacto en las medidas que se fueron tomando. Algo que sin duda sí ha disminuido es la morbimortalidad posoperatoria. Sin duda, las técnicas quirúrgicas y anestésicas con las que actualmente se trabaja han impactado en disminuir la mortalidad a 30 días, a 90 días e incluso la mortalidad al año que tienen los pacientes que son operados de esta enfermedad. De tal manera que esto nos llega a pensar que probablemente el impacto que tiene la cirugía en el cáncer de páncreas no es del todo el que quisiéramos y probablemente el manejo multimodal sea el que pueda impactar sin duda alguna en la sobrevida. ¿Qué podemos decir sobre el futuro de la pancreatodenectomía? ¿En qué se tiene que trabajar? En todos los hospitales, en todos los centros, en evitar complicaciones, en seleccionar muy bien a los enfermos que se puedan beneficiar de una cirugía, en disminuir con programas de recuperación acelerada la estancia posoperatoria y sin duda alguna los abordajes de mínima invasión que ya se practican cada vez más en diversos centros hospitalarios de alto volumen pueda de alguna manera representar el futuro de esta cirugía. Sin duda alguna, el talón de Aquiles que tiene esta cirugía es la anastomosis pancreatoyeyunal. Diversas técnicas, diversas estrategias como colocación de stent, colocación de materiales sellantes, como variantes, pues han tratado de disminuir la posibilidad de que se presenten fístulas. Actualmente lo que podemos comentar es que sin duda, lo que ha demostrado impactar es el uso de pasidriótide para evitar la fuga pancreática. Uno de los estudios que se ha hecho de clínicos aleatorizados, dobles ciegos, fue el que se hizo en el Memorial con 300 pacientes, en el cual se demostró que el uso de este medicamento tuvo tasas más bajas de fístula pancreática de 9 contra 21% cuando no se usaba, independientemente de las características del páncreas, independientemente de si el conducto pancreático estaba dilatado o no. Uno de los problemas que actualmente tiene el uso de este medicamento, pues es el costo. Ya se establecía que si bien el uso de pasidriótide es menor que probablemente las complicaciones, esto no demostró una significancia estadística y ahora pues es uno de los problemas que puede tener su uso y por el cual es muy difícil que tenga un uso difundido. ¿Qué podemos decir de la mínima invasión? Sin duda alguna, desde los reportes de Gagnier, cuando se hizo la primera cirugía, él decía que la magnitud de la cirugía es tal que probablemente el abordaje, el beneficio que pueda tener el abordaje pueda no ser tan aparente o pueda no impactar tanto en la disminución de las complicaciones, de tal manera que el uso de mínima invasión, sobre todo en relación a la pancreatodenectomía, no se ha difundido en todo el mundo como quisiéramos. Veamos en esta encuesta en el cual el desarrollo de la mínima invasión en pancreatodenectomía, por ejemplo, en Norteamérica es de 35%, en Asia más o menos 30%, pero hay sitios donde el uso o es 0%, 19%, por ejemplo, en Europa. Sin duda va en aumento, pero es la falta de un entrenamiento específico, la dificultad técnica, la falta de tiempo para desarrollar esta cirugía, que la curva de aprendizaje requiere mucho tiempo, pues el que se evite cambiar a este tipo
de abordajes. ¿Qué podemos hablar sobre los estudios aleatorizados en relación a mínima invasión? Tenemos los estudios Leopard que se hicieron en centros holandeses, en el cual se comparaba la mínima invasión en páncreas versus los abordajes abiertos. En este que se hizo para pancreatectomía distal, vemos que se aleatorizaron 111 pacientes, se analizaron 108 en centros con experiencia. En pancreatectomía distal, sí hubo una diferencia en la recuperación funcional del paciente, sobre todo apoyando más el uso de mínima invasión, ¿no? Vamos a ver que si bien tiene un mayor tiempo operatorio, se demostró que tiene menor sangrado, menor estancia hospitalaria, menor retraso en el vaciamiento gástrico y no hubo diferencia en términos de resultados oncológicos en estos pacientes. No hubo diferencia en la preservación de vaso ni tampoco en complicaciones, fístula pancreática, ingreso a UCI y mortalidad. ¿Qué podemos decir de Leopard 2 que se desarrolló para pancreatodenectomía? Inicialmente eran elegibles 251 pacientes, pero se terminó haciendo un análisis aproximadamente de 50 pacientes por cada brazo. Primero se paró el estudio cuando se llevaban 42 pacientes para realizar un análisis, porque 3 de 20 pacientes del brazo laparoscópico habían fallecido. Esto hablaba del 15% de los pacientes y hasta 55% tenían complicaciones Clavien-Dindo 3. Ya para la fase 3 que se hizo un análisis con 105 pacientes, se demostró que había mayor mortalidad hasta el 10% versus 2% en el brazo de mínima invasión, por lo cual el estudio tuvo una terminación prematura y se hizo un análisis con 99 pacientes. Prácticamente en esos pacientes que se analizaron no hubo diferencia en la recuperación funcional. Hubo una diferencia importante en el tiempo operatorio, prácticamente se duplicaba en la mínima invasión, pero no, el resto de las variables no mostraba diferencia, a excepción de la mortalidad. Esto hizo que de alguna manera muchos centros en Holanda tuvieran que parar el uso de la mínima invasión en este tipo de cirugías. ¿Qué lecciones se aprendieron a partir de esto? Que se requiere una curva de aprendizaje muchísimo mayor. Seguramente los centros que fueron elegibles, se veía que hasta el 22% de los videos que mandaron tenían una calificación insuficiente en la revisión y sin duda alguna se demostraba que muchos centros requieren hasta 5 o 10 años para alcanzar hasta 100 Whipples y tener óptimos resultados. Se hizo un consenso en el 2017 y uno de los mensajes es que la mínima invasión es un abordaje alternativo, que debe haber un enfoque en demostrar su valor y cómo seleccionar el paciente y antes de iniciar considerar el compromiso, la curva de aprendizaje, los requerimientos. Es muy importante un entrenamiento previo en cirugía de páncreas y cirugía de mínima invasión y no debe ser todo y nada. Ante todo, hay que anteponer la seguridad del paciente y todos los centros deben encaminar esfuerzos para establecer el entrenamiento y con la finalidad de poder expandir estos abordajes. Hay otros 3 puntos que es muy importante hablar sobre en la actualidad del tratamiento quirúrgico. Sabemos que la cirugía es la única terapia en ofrecer una oportunidad de cura y en incrementar la sobrevida global. Sin embargo, es muy importante un margen R0, el no tener complicaciones y el que el paciente reciba adyuvancia. Sobre todo el margen viene dado aquí en la resección del proceso uncinado del retroperitoneo y de la arteria mesentérica superior. Es ahí donde tenemos que buscar obtener este margen R0 y la mayoría de las veces donde se ve comprometido. Sin duda alguna, un paciente que tenga un margen positivo va a tener un impacto en la sobrevida. Se ha demostrado que el margen positivo puede ofrecer sobrevidas similares al cáncer irresecable, de tal manera que esto puede hacer fútil una cirugía. Por lo tanto, el margen negativo es sumamente importante. En el estudio SPA4 que se presentó en el 2017, vean el porcentaje de pacientes que tienen márgenes positivos. Hasta el 60-61% de los pacientes por cada brazo tienen un margen positivo. Sin duda alguna, aquellos pacientes que tenían mejor beneficio de utilizar un doble esquema, un doblete en adyuvancia, pues eran los que tenían y los que alcanzaban un margen positivo en la cirugía. ¿Qué pasa cuando ofrecemos al paciente cirugía primero? Pues que esperamos que ese paciente no tenga complicaciones y
que después pueda recibir adyuvancia. Sin embargo, si el paciente no recibe adyuvancia y tiene complicaciones, su pronóstico es sumamente malo, de tal manera que las complicaciones impactan negativamente en la sobrevida en los pacientes que se llevan a cirugía en cáncer de páncreas y también en no recibir adyuvancia. ¿Qué pasa si se practica una resección venosa? Siempre y cuando sea para obtener un R0, puede ser adecuado. Sin embargo, la posibilidad de tener un R0 puede disminuirse y por esto es importante el valor que tiene la neoadyuvancia. Y sin duda hacerlo un R0 o una resección venosa para conseguir un R0 puede costar morbimortalidad al paciente. Vean en la mayoría de los centros el porcentaje de pacientes que reciben adyuvancia. Estamos hablando entre un 60 o 50% la posibilidad de recibir adyuvancia. De tal manera que hay una racional para recibir hoy en día terapia neoadyuvante. Ante el alto riesgo que tienen estos pacientes de falla sistémica, nos permite seleccionar una biología favorable, nos permite evitar cirugías no terapéuticas, incrementa en un 20 o 25% el manejo multimodal, permite aumentar el R0, disminuir ganglios positivos, disminuir la recurrencia local y la posibilidad de downstaging. Poco a poco va tomando más auge la terapia neoadyuvante. Inicialmente se están abordando y se están haciendo estudios en pacientes que tienen enfermedad borderline resecables. Vemos en este estudio de la Clínica Mayo en el cual se dan terapias a base de FOLFIRINOX durante 8 ciclos. Posteriormente se utiliza quimio-radioterapia y una vez que se plantea que el paciente tiene una respuesta bioquímica o tiene una respuesta medida por PET como respuesta metabólica completa, se decide llevar a ese paciente a cirugía. En este estudio se enrolaron 48 pacientes y el objetivo era una tasa de resección R0. Cuando se hizo un análisis por intención a tratar, es decir, tomando en cuenta a todos los pacientes, incluso aquellos que se seleccionaron y no se llevaron a cirugía, vemos que las sobrevidas medias son hasta de 37.7 meses, con sobrevidas a 2 años del 56%. Y cuando se toman en cuenta aquellos pacientes que reciben toda la terapia neoadyuvante total y se resecan, tenemos tasas de resección hasta del 97%, con sobrevidas libres de progresión de 48 meses y sobrevida a 2 años hasta del 72%. Prácticamente esto no se había valorado con los esquemas previos a base de gemcitabine o dobletes con gemcitabine y oxaliplatino. ¿Qué preguntas actualmente hay sin contestar? Que no se sabe actualmente cuál es el mejor régimen. Hay muchos en estudio. La duración del tratamiento, el rol y el tiempo de la radioterapia, utilizar mejores biomarcadores de respuesta o resistencia. Sabemos que la tomografía muchas veces no vemos ningún cambio en las imágenes para poder establecer si el paciente tuvo una buena respuesta y también pues cuál es el rol de la inmunoterapia que se pueda tener en estos pacientes. Cuando nos preocupa si estos pacientes que se llevan a terapia neoadyuvante pueden ser más mórbidos, la realidad es que en este estudio que se presenta este año, vemos en este metaanálisis que no hay diferencia en la presencia de fístula cuando el paciente recibe en el lado izquierdo quimioterapia, en el lado derecho quimio-radioterapia, y en términos de morbimortalidad no hay diferencia en aquellos pacientes que se llevan a cirugía versus aquellos que se llevan a neoadyuvancia, ¿no? Todo esto en relación a complicaciones. ¿Y qué pasa en la era COVID? Sin duda alguna, no podemos detener la cirugía por cáncer de páncreas. Es de alta prioridad porque sabemos que estos pacientes pueden tener progresión rápida y si se decide neoadyuvancia, una vez que termina la neoadyuvancia, programar la cirugía. En conclusión, la mínima invasión es un abordaje alternativo, pero debe haber un enfoque en demostrar su valor y en cómo seleccionar adecuadamente estos pacientes. Debe realizarse en un centro de alto volumen, con experiencia en cirugía de páncreas. Es importante en todos los centros realizar esfuerzos para disminuir la tasa de R0. Esto se puede lograr con neoadyuvancia, pero también en impactar en disminuir complicaciones y en que aquellos pacientes que se llevaron de inicio a cirugía de verdad reciban adyuvancia. La terapia neoadyuvante tiene un impacto importante en pacientes con enfermedad resecable limítrofe y localmente avanzada.
pero es necesario realizar protocolos y estudios aleatorizados que valoren la terapia neoadyuvante en pacientes con enfermedad resecable para impactar en el pronóstico en las próximas décadas. Se considera el manejo de cáncer de páncreas de alta prioridad, por lo cual no es factible posponer el manejo quirúrgico. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por la invitación y estoy atento a las preguntas. Buenas tardes. Antes de nada, quería agradecer a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, a Regional Centro, por invitarme a participar en este excelente curso. Voy a hablar de neoplasias quísticas de páncreas. No tengo ningún conflicto de interés respecto a lo que vamos a hablar. Unas consideraciones iniciales: los quistes pancreáticos son muy frecuentes, aproximadamente 8% en pruebas de imagen pedidas por otras cosas, en las que se vea el páncreas, por supuesto. Su detección implica pruebas, seguimiento, mucho estrés para el paciente, consumo de recursos. Por lo tanto, es importante un diagnóstico del tipo de quiste y de aquellos que tienen especial riesgo de cáncer y que tienes o bien que seguir muy bien o bien que operar. ¿Qué pruebas diagnósticas tenemos? El TAC y la resonancia. La resonancia tiene más sensibilidad que el TAC en detectar quistes, pero curiosamente no mejor especificidad, es decir, ve más quistes, pero no es mucho mejor, una vez que sabemos que hay quistes, que el TAC, para saber qué tipo de quistes son. Pero sí que es verdad que no producen radiación y, siendo la precisión diagnóstica bastante similar, pues la resonancia es una buena técnica por esa mayor sensibilidad y por la no irradiación. Pero el TAC es una excelente también prueba para hacer a los pacientes con quistes. ¿Cuál es el papel de la econdoscopia y la punción aspiración con aguja fina? Se debe hacer solo si puede cambiar la manera de manejar al paciente. Si hacer esa punción no va a hacer que al paciente que no íbamos a operar lo operemos, o al contrario, pues no debemos hacerlo. Por ejemplo, un buen candidato a cirugía que tiene un nódulo captante en un quiste de páncreas, pues tiene mucho riesgo de tener cáncer, es mejor operarlo directamente. Un paciente con 90 años y una enfermedad cardíaca, ¿para qué lo vamos a pinchar si no lo vamos a operar probablemente? Un pequeño quiste de 4 milímetros muy raramente se va a operar porque se pinche. Si decidimos pinchar y obtener histología, mediremos en el líquido el CA, la glucosa, amilasa o lipasa y citología. Lo más útil, el CA y la citología. Y es útil sobre todo en diferenciación de mucinoso y no mucinoso. Últimamente se está viendo que junto al CA y la citología, la glucosa también, como veremos, es muy útil. Bueno, pues la econdoscopia, la morfología, solo el ver, tiene una sensibilidad regular, una especificidad regular para saber el tipo de quiste. El CA tiene una sensibilidad entre 50 y 80%, con una especificidad muy variable. La citología tiene muy baja sensibilidad, pero alta especificidad, es decir, si dice que es maligno, pues muy probablemente lo sea. Vamos a ver las diferentes lesiones quísticas. Primero tenemos las que son buenas, las que no dan tumor maligno, como es el pseudoquiste, que no es un verdadero quiste, por eso se llama pseudoquiste, porque no tiene un epitelio que lo delimite. Entonces, los pseudoquistes aparecen cuando hay pancreatitis. En este TAC podemos ver una necrosis en el momento de la pancreatitis y con el tiempo pues hace una lesión quística o pseudoquística. En el caso de esto que es necrosis, lo llamaríamos colección necrótica. Y hay que diferenciarlo de aquellos pacientes que tienen una pancreatitis por tener un quiste, por tener una neoplasia quística. Pueden ver aquí que este paciente en el momento de la pancreatitis ya tenía, esto es un TAC de cuando empezó la clínica, ya es una lesión quística bien delimitada. Compárenlo con esto y dense cuenta de que esto sí que es una lesión quística, probablemente neoplásica, que es la causa de la pancreatitis y no la consecuencia. Entonces, en los pseudoquistes tenemos el antecedente de la pancreatitis, frecuentemente tiene restos necróticos
que se pueden ver bien con la econdoscopia o con la resonancia, y si lo pinchamos tiene un líquido marronáceo con restos de sangrado y detritus. El cistoadenoma seroso sí que es una lesión quística propiamente dicha, es un tumor benigno, dan mujeres mayores en el 80% de los casos, es un epitelio cuboidal PAS positivo porque tiene glucógeno, tiene un líquido acuoso no filante, no es moco lo que tiene dentro, y tiene un patrón microquístico en panal de abeja o racimo de uvas con cicatriz central, y si lo pinchamos tiene niveles de CEA que normalmente son muy bajos. Un nivel de CA menos de 10 o de 5 orienta esta lesión, pero ojo, que a veces nos podemos equivocar. Y este es el aspecto de un cistoadenoma seroso, una lesión heterogénea hecha por pequeñas cavidades quísticas. Todas las pruebas que voy a poner son de pacientes de mi hospital, vistos por mí, y esto era la pieza quirúrgica de este cistoadenoma seroso. Véanse cómo parece que tenga uvas, como si fuera un panal de abeja, y tiene una cicatriz, en teoría una cicatriz central. Esta está un poco lateralizada, pero esta es la cicatriz que se puede también ver en el TAC. Y este es el epitelio cuboideo de esta paciente cuboidal PAS positivo. Luego tenemos las neoplasias quísticas regulares porque pueden malignizar. En este momento a lo mejor no son malignas, pero tienen ese potencial. Tenemos el cistoadenoma mucinoso, aquí ya hablamos de una lesión mucinosa que tiene moco, es casi exclusivo de mujeres con una edad media de 50 años. Este es un ejemplo de mi hospital, un quiste único o bien quiste único o con pocos tabiques, no se parece al anterior, por lo tanto este se llama macroquístico. Suele aparecer en cuerpo y cola, como en este ejemplo, no conectado con el sistema ductal, y son difíciles a veces de distinguir de las siguientes neoplasias que veremos, que es la NMPI o neoplasia mucinosa papilar intraductal. Fijaos que el CA suele estar muy elevado, normalmente es mayor de 5 o 10, al contrario que el cistoadenoma seroso, y no diferencia el CA entre lesiones mucinosas benignas o malignas. Tampoco diferencia el CEA entre ambas, cistoadenoma mucinoso o neoplasia mucinosa papilar intraductal. Pero a CEA elevado, pues tienes más riesgo de padecer esta neoplasia. Esta es una muestra histológica de una paciente mía, tiene moco, tiene un signo es un líquido filante. Filante significa que si pones 2 portas de cristal en el líquido y los separas, se forma pues un hilo de moco. Es una forma bonita y elegante de decir que es moco, el decir que es filante o que tiene un string test. Tiene un epitelio columnar productor de mucina, y lo que caracteriza a esta neoplasia y la diferencia de la NMPI es que tiene un estroma similar al ovárico que solo se puede ver normalmente en la pieza quirúrgica. A veces estas neoplasias malignizan y son los cistoadenocarcinomas mucinosos. Esta es una paciente que vi hace unos años, una lesión, pues bueno, parecida a la anterior, pero tenía una metástasis hepática y la paciente desgraciadamente falleció por esta enfermedad. Y son malignos de 0 a 34% de los resecados según las series, y la supervivencia de los malignos es de un 60% a 5 años, pero fíjense que si son menores de 4 centímetros, la mayor parte van a ser benignos, con lo cual podemos poner este umbral de 4 centímetros como que nos da idea de la probabilidad mayor o menor de malignidad. La otra neoplasia quística regular es la NMPI, que puede ser de ducto principal del Pearson, con lo cual esto se asocia a una dilatación del conducto pancreático principal del Pearson. Puede ser de rama lateral, que es un quistecito de moco en el páncreas, muy frecuentemente en proceso uncinado. Puede ser mixto, ambos, tanto de Pearson como de rama lateral, o incluso multifocal, como este caso, que tiene todo el páncreas lleno de quistes
tipo NMPI. El nombre lo dice todo, es un nombre complejo, pero lo describe muy bien. Neoplasia, que puede ser benigna, borderline o maligna. Mucinosa porque tiene moco, este es el moco de uno de nuestros pacientes. Esta es una foto de una CPRE en la que se veía una papila muy abierta y de la que sale moco, que es un signo considerado como patognomónico de esta neoplasia. Papilar porque tiene papilas, proyecciones digitiformes con un eje vascular central. Esto es una foto de Spyglass y esto es un vídeo de José Ramón Aparicio, nuestro fantástico endoscopista de Alicante, en el que se ve el moco y las papilas de un paciente, era una mujer mayor con una NMPI avanzada. Y esto es la anatomía patológica, proyecciones digitiformes pequeñitas con un eje vascular central. Y es intraductal porque crecen los ductos pancreáticos. Aquí hay mocos, si pueden ver, con un nódulo dentro de un conducto dilatado. Esto es una NMPI de un paciente nuestro. Aquí pueden ver un conducto pancreático dilatado con una lesión quística. Está comunicado, si pueden ver, con el sistema ductal, con lo que la amilasa suele estar elevada y muchas veces se puede ver en pruebas de imagen. Lo dicho para el CEA, cuanto más elevado, más habla de lesión mucinosa, pero no distingue ni entre benigno ni maligno, ni entre cistoadenoma ni NMPI. Y la glucosa pueden ver cómo tiende a estar baja en lesiones mucinosas o en adenocarcinoma de páncreas y más elevada en otras lesiones quísticas pancreáticas. Esta es una analítica de un paciente mío del análisis del fluido del quiste típico, una glucosa muy baja, una amilasa muy elevada y un CA muy elevado. Esto orienta mucho, se puede equivocar, pero orienta mucho a este tipo de lesiones. ¿Y qué hay de la forma maligna o con alto riesgo de cáncer de esta neoplasia? Pues estas son las guías europeas de manejo de los quistes pancreáticos, en las cuales pues tuve el honor de participar. Hablábamos de una NMPI con alto riesgo de cáncer, aquella que tiene ictericia, aquella que tiene nódulo mural que capta contraste o con componente sólido que capta. Ven aquí un paciente que falleció de un cáncer de páncreas derivado de una NMPI con una componente mural que capta, la citología positiva, el Birsum más de 1 centímetro. Estos se deben operar siempre. Luego hay otros pacientes con un riesgo de cáncer aumentado, pero no tanto, un Birsum de 5 a 9 milímetros, que crezca más de 5 milímetros al año, un CA19-9 aumentado en sangre, un nódulo captante, pero menos de 5 milímetros, que el tamaño total del quiste sea más de 4 milímetros. Estos se deben operar si son buenos candidatos. Tenemos guías que nos dicen cómo manejar estos pacientes, las europeas, GAT 2018, las de Fukuoka Internacionales Pancreatology 2017. No tenemos tiempo de entrar en ello, pero están disponibles para que las veáis. Tumor pseudopapilar sólido, es considerado un tumor maligno o con alta probabilidad de malignidad, mujeres segunda, tercera década de la vida. Es rarísimo, yo he visto uno solo, menos de 10% en hombres, en cola de páncreas y típicamente componente sólido quístico y hemorrágico, cápsula fibrosa, tiene calcificaciones con frecuencia. Como tiene posibilidad de metástasis, está indicado operar. Y por último, el tumor neuroendocrino quístico, está aquí, es pequeñito, es un redondelito que capta más contraste que el resto de páncreas. Miren, aquí, perdón, ahí está captando más contraste que el resto de páncreas. Es una pared gruesa y con líquido central. La punción puede dar este aspecto de tumor neuroendocrino. Puede ser, bueno, da positivo a sinaptofisina, y el tratamiento es quirúrgico, si viene de decir que no es especialmente maligno, y de hecho se está empezando a ver que los tumores neuroendocrinos quísticos son menos malignos que los sólidos del páncreas, pero aún así pues normalmente se opera. Como conclusiones de esta charla, los quistes de páncreas son frecuentes, la mayoría, casi el 90% sin detección casual, solo requieren vigilancia. La resonancia es buena para ver quistes, la econdoscopia con punción solo si puede cambiar el manejo, es una buena prueba pero no es perfecta.
CEA, glucosa, amilasa, lipasa y citología ayudan, pero la sensibilidad y especificidad son variables. La cirugía se hace si hay síntomas, si hay sospecha de malignidad, si hay alto riesgo de degeneración maligna o buen candidato con riesgo aumentado de malignidad, y las guías de práctica clínica están disponibles para el seguimiento y un manejo basado en la mejor evidencia del momento. Espero que hayáis disfrutado de esta charla, y si os gusta mucho el páncreas, pues os aconsejo que me sigáis en Twitter, porque, bueno, pues doy varios casos clínicos, hilos docentes y cosas que seguro que os van a gustar. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. La verdad, tenemos excelente audiencia y sobre todo tenemos excelentes ponentes. Dudas tenemos muchísimas porque los temas son bastante amplios y me gustaría, no sé si nos pudiera contestar, por ejemplo, o apoyar el doctor José Luis Varona Damián, que nos apoye el cómo decidir qué endoprótesis metálicas usar, si son de la medida y sobre todo en un centro donde se realiza procedimientos endoscópicos de alta especialidad, si tenemos que tener endoprótesis de qué medidas, ya como stock, y no estar a última hora tener que solicitarlas. O sea, ¿cuáles son las más recomendables y las más utilizadas? O lo que más nos recomienda hacer en esos casos. Sí, claro. Muy bien. Lo que tenemos que hacer aquí, sí sería ideal tener siempre un stock, al menos de la medida. Siempre tener un intrusor mucho french. Nos va a dar una apertura aproximada de 60 milímetros ya con su expansión total. Ahora, siempre, como estamos hablando de situaciones neoplásicas, la elección sería tenerla recubierta, aunque esto puede dificultar un poco su colocación si estamos utilizando una técnica de stent in stent. Eso nos va a dificultar algo su colocación y en ese caso podemos tener que elegir una endoprótesis no recubierta. ¿Bien? También tomar en cuenta que la vida de la prótesis es de 12 meses. Yo creo que más bien, sobre todo, hay que elegir muy bien al paciente que va a ser llevado a la colocación de un stent metálico, descartar 100% que el paciente no vaya a ser quirúrgico, porque eso le puede dificultar el trabajo. Eso es más bien el punto clave. Obviamente, los pacientes que manejamos más comúnmente en todos los centros pues son prótesis de tipo plástico. Obviamente también hay que tener un stock siempre ahí, desde 7 French, y el 10 French, que sería el más común. Esas serían las prótesis que debemos tener siempre. En cuanto a la longitud, siempre estamos más o menos a tener colecciones distales de 5 centímetros, aunque también es conveniente tener incluso en el de 15 centímetros, si el colagio se encuentra ya involucrando conductas, serían las más utilizadas en general. Excelente. Y respecto a la técnica de ablación, ¿tiene ¿qué experiencia tiene usted en la ablación de las tumoraciones de la vía biliar? Y si en su momento lo ha utilizado previo a la colocación de las endoprótesis metálicas. No he tenido la oportunidad de usar tanto la ablación previa a su colocación de la prótesis metálica, aunque sí hay muchos estudios que comentan
que es sobre todo en los pacientes que van a proporcionar una mejor evolución en cuanto a la sobrevida de los mismos. Sin embargo, lo más común es que no se cuente con todo en el centro de trabajo, pero sí las prótesis metálicas pues sí serían opción en este tipo de casos. Ok. Muchísimas gracias. Bien, aquí hay una pregunta del doctor Raúl Contreras y creo que va dirigida para el doctor Enrique. Nos pregunta que si el sexo masculino incrementa el riesgo de malignidad en el cistoadenoma mucinoso. Yo pienso que no ocurre así, pero sin embargo en la neoplasia sólida pseudopapilar sí que se ha visto que los pacientes es un tumor igual que hay que decir que el cistoadenoma mucinoso es muy raro en varones, es muy muy raro porque se cree que viene del epitelio ovárico, entonces en varones es muy raro. Pero sin embargo, la neoplasia sólida pseudopapilar, que también es muy raro en varones, pero sí que ahí se ha visto que es más agresivo en varones. Dicho esto, es rarísima. O sea, la neoplasia sólida pseudopapilar yo he visto una o dos y yo me encargo de toda la patología pancreática de una zona muy grande y es muy rara. Entonces yo diría que el cistoadenoma mucinoso es una rareza en hombres y no... Que yo sepa, no, al ser una rareza puedo estar equivocándome, pero yo no conozco que eso ocurra así. Muchísimas gracias, doctor Enrique. Otra pregunta para usted, ¿qué lesiones son las que hay que darles seguimiento y a través de qué tipo de estudios va este seguimiento y en cada qué tiempo se deben de hacer los estudios? Si hay Vale, pues algunas... es más rápido decir cuál es no seguir. El cistoadenoma seroso, si tú tienes claro que es un cistoadenoma seroso, no hay que seguirlo en principio porque no maligniza. Hay casos y casos. Por ejemplo, yo he visto mujeres con grandes cistoadenomas serosos que te da cosa no seguirlos, al menos cada varios años hacer una prueba de imagen por si crecen, porque son benignos, no malignizan, pero tienen un crecimiento. Entonces, esos tú puedes no seguirlos. Tampoco hay que seguir el cistoadenoma mucinoso que se opera, porque suele ser una lesión única y si tú la quitas, pues está curado. Pero la neoplasia mucinosa papilar intraductal, se opere o no, hay que seguirlos porque si lo operas puede surgir en otras partes del páncreas y el que no operas, aunque no tenga estigmas de riesgo de malignidad, porque sea grande, que tenga un nódulo, que el birsum esté dilatado más de 1 centímetro, a pesar de no tener esas cosas un poco terribles de predicción de malignidad, pues hay un pequeño porcentaje que lesiones incluso pequeñas pueden progresar en el futuro. Hay una polémica en el mundo del páncreas que es que la AGA hizo una guía de práctica clínica en que en muchos casos no había que seguir a neoplasias mucinosas papilares intraductales y muchos pancreatólogos están en contra porque se ha demostrado que hay un riesgo de cáncer en ellos. Entonces, bueno, el seguimiento depende mucho de las guías. Yo recomiendo tomar unas guías y seguirlas. Yo fui uno de los que participaron en las guías europeas. Entonces, en las guías europeas el seguimiento es primer año cada 6 meses con resonancia o econdoscopia y luego anual. Yo uso la resonancia sobre todo en lesiones que sean poco peligrosas, lesiones pequeñitas, que no tienen que crees que no va a pasar nada, y en lesiones más, por ejemplo, un quiste de 3 centímetros que no operas por lo que sea, pues me gusta de vez en cuando hacer una econdoscopia porque es mucho más fina. En mi hospital, José Ramón Aparicio es un crack de la econdoscopia y mi fiabilidad, y Belén Martínez es muy grande. Entonces, pues cuanto más grave sea la lesión que no operamos, yo tiraría más econdoscopia y cuanto más sencilla
a resonancia, que no hay que dormir, que no hay que meter un tubo por la boca. Más o menos eso sería el esquema. Muchísimas gracias, doctor Enrique. De nada. Sí, Tengo doctor. dos preguntas para el doctor Javier Melchor. La Ah, primera es si antes de cirugía utiliza la laparoscopia diagnóstica. Esa sería una. Y la otra sería si siempre de que un paciente va a resección debe de tener una biopsia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Con respecto a la laparoscopía, en un paciente que de inicio se valore como resecable, generalmente iniciamos así cuando hay alguna discordancia con el marcador tumoral, este es muy elevado y finalmente con los estudios que tenemos, tomografía, ultrasonido endoscópico, no encontramos mucha invasión, no encontramos datos de invasión vascular, pero el marcador CA19-9 es muy alto, es posible empezar por la laparoscopía por la posibilidad de que ese paciente pudiera tener implantes. Y una vez que lo descartamos, continuamos con el procedimiento quirúrgico, ¿no? Ahora, va cobrando mucha más relevancia en aquellos pacientes que se van a una terapia neoadyuvante, sobre todo con la finalidad de poder establecer en qué momento hacer cirugía o si antes vale la pena continuar con el tratamiento, ya sea sistémico o, por ejemplo, radioterapia. De tal manera que un paciente que de inicio consideramos que es borderline y lo mismo por estudios queda duda de que pudiera tener un implante, con la finalidad de estadificar mejor, hacemos la laparoscopia. Una vez que ese paciente va a quimioterapia, si decidimos que puede beneficiarse de quimio-radioterapia antes de cirugía, pudiera realizarse una laparoscopía previo a hacer ese tratamiento local con radioterapia. Y una vez que termina el tratamiento, pudiera realizarse también si el marcador no ha disminuido considerablemente y queremos valorar una cirugía en ese paciente. De tal manera que con los nuevos esquemas que se están explorando de manejo neoadyuvante va cobrando un rol mucho más relevante, ¿no? Con la finalidad de hacer una gran incisión en ese paciente, una laparotomía fútil y que le cueste más trabajo recuperarse para el siguiente tratamiento oncológico planeado, ¿no? Y con respecto a la biopsia, pues bueno, aquí la situación es que el paradigma en el manejo del cáncer de páncreas está cambiando. En la mayoría, en cada vez en más centros se está abordando a los pacientes con una terapia de tal manera que incluso aquellos pacientes que puedan considerarse resecables, si una posibilidad es darle neoadyuvancia a esos pacientes, pues definitivamente necesitamos una biopsia. En aquellos pacientes que se dé el manejo estándar, que es de inicio a cirugía, por tomografía tenga todas las características de una neoplasia maligna, ese paciente puede considerarse no irse a biopsia aún en este momento, ¿no? Pero repito, cada vez va cobrando más relevancia el manejo neoadyuvante y hace necesaria en estos protocolos iniciar con biopsia. Muchísimas gracias, doctor Javier. Para el doctor Enrique de Madaria, nos dice la doctora Bielsa Fernández que si el CA19-9 tendrá alguna utilidad para lesiones quísticas. Bueno, no tiene utilidad en el análisis del líquido, o sea, del líquido del quiste, pero bueno, yo siempre que sigo a un paciente con un quiste de páncreas me pregunto si lo debo de pedir. Sí que dicen las guías que si se eleva en sangre es un marcador de adenocarcinoma. El tema es, ¿merece la pena, por ejemplo, hacer una analítica sin radiología? Porque si elevas el CA19-9 sabéis que depende del volumen tumoral, entonces es raro que si no hay una masa importante se eleve. Entonces, yo no tengo claro que sea útil de verdad, pero sí que es verdad que se pide y en la práctica clínica lo pedimos y que es un síntoma de alarma de que es un cáncer, que se eleve en sangre en las guías. La utilidad yo dudo mucho que sea. Dan muchos falsos positivos muchas veces y yo creo que cuando se elevan la imagen está alterada siempre. Pero bueno,
formalmente, pues bueno, en sangre sí se pide, no en el análisis del quiste. Ok. Y nos pregunta el doctor Guillermo Cabrera Álvarez que si se sigue utilizando el CRAS en líquido pancreático para determinar malignidad. Pues el CARRAS es como no sé, no se me ocurre en este momento otro ejemplo, pero hay cosas en medicina que todo el mundo lleva hablando 30 años y que todo el mundo dice que es útil, pero nadie lo usa. Entonces, el CARRAS se lleva haciendo mucho tiempo en diferentes muestras y es útil, pero es una técnica de biología molecular que no está disponible en los centros. Mi centro es un centro muy, pues es un centro de tercer nivel, muy avanzado. Por ejemplo, no disponemos de eso y disponemos de espailas, de lo que queráis. Estamos muy especializados en patologías biliopancreáticas, pero el CARRAS pues puede que tenga su utilidad, pero en la práctica clínica nadie lo usa. Luego muchas veces digamos que hay técnicas de biología molecular que dan resultados muy espectaculares en estudios, que tienen sesgo de publicación, pero que luego muchas veces no se validan en grandes poblaciones de gente con lesiones que no son tan claras. Entonces, bueno, el papel del CARRAS pues está bien, pero no se usa en la práctica clínica realmente y no parece que sea algo como para instaurarlo actualmente. Excelente. Bueno, yo creo que son, o sea, preguntas tendríamos miles, ¿no? Para todos ustedes. Y sobre todo, pues, yo creo que el tratamiento de elección para un cáncer de páncreas localmente avanzado, bueno, nos quedan miles de preguntas y el tiempo también nos es muy corto, ¿no? Yo creo que no me resta más que agradecerles a todos su excelente y brillante ponencia y gracias por todo el aporte que nos dieron a todos, ¿no? Que es muy nutriente para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Me da gusto, excelente Luis Salvador y Sergio, excelente coordinación y no se diga de los ponentes. Y el motivo de mi intervención es darle las gracias a Enrique de Mandaria, presidente de la Asociación de Gastroenterología, por su excelente ponencia y el apoyo que ha dado a la Asociación Mexicana de Gastroenterología. El motivo es que acabamos, en este momento, tenemos un convenio con la Asociación de Gastroenterología Española, no solamente en el aspecto de pláticas y de educación continua, sino tenemos un proyecto donde está trabajando el doctor Chema Remestroche, Mario Peláez, conjuntamente con Enrique y Leticia, para llevar a cabo este proyecto de investigación conjunta entre las dos sociedades. Le voy a ceder la palabra a Enrique. Gracias por todo tu apoyo, tu cordialidad y tu sencillez. Es un gran experto en páncreas y nos ha dejado mucha enseñanza. Adelante, Enrique. Muchas gracias. Lo primero, he disfrutado muchísimo de las charlas de mis compañeros y el nivel tan alto de este curso. Y lo segundo, mirad, en mi experiencia es que tenemos que colaborar entre España y Latinoamérica, entre España y México, porque hemos tenido experiencias y estudios multicéntricos con José María Remes, con Antonio Velarde, con investigadores mexicanos que han participado en estudios que hemos hecho conjuntamente con España. No os hablo de estudios españoles donde han participado ellos, sino estudios que hemos diseñado juntos. La experiencia ha sido muy buena. Estoy hablando del estudio Tiburón, el estudio Requin, de síntomas de COVID digestivos, con cientos de pacientes. Y la verdad es que desde la Asociación Española de Gastroenterología creemos firmemente que toda la comunidad de gastroenterólogos hispanohablantes tenemos que apoyarnos. ¿Cómo apoyarnos? Pues apoyarnos en docencia. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, colaborar de forma bilateral en proyectos docentes que hagan que nuestros jóvenes, los que no son tan jóvenes, estemos al día, aprendamos. Investigación ambiciosa, investigación que quiera cambiar la práctica clínica. Se está trabajando con la Asociación Mexicana de Gastroenterología para hacer estudios juntos, para avanzar, para realmente dar mejor servicio a nuestros pacientes, que al fin y al cabo es por lo que nos ha movido a hacer esta carrera.
Y queremos unas relaciones bilaterales donde apoyemos nuestras actividades, donde demos difusión en todo el mundo hispanohablante. Queremos ser un puente entre Latinoamérica y muy en concreto México, con los que tenemos con vosotros una excelente relación, y Europa. En Europa está la UIG, que es la Asociación Europea de Digestivo, que da unas oportunidades de investigación y de docencia muy grandes y que queremos hacer de puente para que juntos toda la comunidad de países hispanohablantes y muy especial con México, pues bueno, pues tengamos experiencias que nos gusten, que nos permitan progresar y que nos permitan atender. Por lo tanto, de aquí ha surgido la oportunidad pues de hablar con Marco, de hablar con José María, con Mario Peláez Luna, de hacer un convenio en el que hemos estado trabajando y donde se reflejan pues aspectos concretos, objetivos y bueno, pues una serie de cosas que creo que van a hacer que nuestras relaciones se potencien muchísimo y lo que es bueno, estemos más preparados para el paciente, podamos afrontar retos de cara al paciente y se beneficien nuestros pacientes, tanto de España como de México, como del resto de Latinoamérica. Y para nosotros es un gran honor pues esta relación tan buena que estamos teniendo con vosotros y tan fructífera, Marco. Muchas gracias, Enrique, y pues desafortunadamente no podemos firmar presencialmente para darte un gran abrazo y pues estamos trabajando conjuntamente y está abierto a todos los gastroenterólogos mexicanos que quieran tener contacto en hacer proyectos conjuntos, lo pueden hacer con ustedes y realmente yo creo que México en esta época hemos tomado un liderazgo en Latinoamérica y pues eso nos va a dar muy buen impacto para los gastroenterólogos mexicanos. Muchas gracias, Enrique, y un abrazo afectuoso, con mucho cariño. Y también no olviden que estamos haciendo reuniones con jóvenes gastroenterólogos, porque nuestra idea es impulsar a los jóvenes gastroenterólogos. Y ya estamos trabajando en eso. Y ya hubo una primera plática, ¿no? Con Ilse, ¿verdad? Con la CEA Argentina. Sí, que fue un gran éxito. Que fue un gran éxito. Bueno, pues muchas gracias y pues nos retiramos porque tiene que continuar esto, ¿verdad? Y pues que tengan buena tarde y pues muchas gracias por todo. Adelante. Muchas gracias. Adiós. Por la invitación. Gracias.